esta área de robótica móvil. Entonces, para continuar, pues me gustaría mostrarles la agenda que tenemos, digamos, detallada para trabajar el día de hoy, para poder, digamos, desarrollar las temáticas del día de hoy. Entonces, la agenda consiste de únicamente 3 puntos, 3 ítems generales, en los cuales vamos a trabajar primero una parte pues de conceptos generales o una contextualización de lo que vamos a hablar, algunas herramientas de Festo o lo que, digamos, nuevamente mostrar a ustedes los software que Festo tiene para ofrecerles de manera gratuita para poder realizar simulaciones o, digamos, aplicaciones muy básicas en áreas de robótica móvil. Y como tercer punto, algunos ejemplos prácticos detallados, digamos, en la plataforma de Robotino View y pues evidenciados con respuesta en Robotino Sim, en este caso que es el software demo que tenemos un ambiente para poder trabajar. Entonces, como les decía, para arrancar con el primer punto de la agenda, en una sesión, en la sesión anterior de robótica móvil habíamos afianzado o explicado algunos conceptos de lo que era la robótica en sí desde sus bases de robótica móvil. Entonces, hablábamos de un concepto muy importante que era la navegación. Y la navegación la hablábamos, o digamos, la voy a nuevamente a explicar como la capacidad, pues, digamos, de un elemento, en este caso el robot móvil, de desplazarse en un entorno. Para esto planteaba yo unos esquemas o una división o una contextualización muy específica hacia dos tipos de navegación, digamos, dos conjuntos de navegación que existen para relatar cómo funcionan nuestros robots móviles. Entonces planteábamos una situación en la que teníamos un robot que tenía que desplazarse de un punto A un punto B. En este caso, tenía para realizar esta labor contaba con una guía externa que era pues un sistema, digamos, podría ser de líneas en el suelo para poder pues leer y censar y seguir esa trayectoria puntualmente. Y esta pues guía externa estaba pues instalada fija, de manera fija en el piso o pues, en el entorno en donde nuestro robot se estaba desplazando. Decíamos que efectivamente si en el trayecto de esa guía se producía una intervención o algo, digamos, un obstáculo aparecía, nuestro sistema o nuestro robot no iba a poder seguirse desplazando, dado que la guía como se mostraba era fija y nuestro robot prácticamente se está guiando o únicamente se está guiando a partir de este elemento, digamos, físico del entorno. Entonces, para esto, pues existían una alternativa que era que si, pues, en el entorno había otra ruta, alguien tenía que reposicionarlo para que tomara esa otra ruta. Este tipo de denominaciones donde vemos que los robots tienen que ser, digamos, guiados como, valga la redundancia, como lo muestra, por decirlo así, el primer ejemplo, se llama robots guiados automáticamente. Entonces, esto obedece pues prácticamente a la naturaleza el sentido de navegación que va a tener, ¿sí? Para explicar el otro grupo, el otro conjunto de, digamos, de sistemas de navegación que existen, podemos irnos nuevamente a plantear esta situación y decíamos que para esta ocasión contábamos con un software y sensor láser o un sensor, en este caso puede ser sensor de tipo LIDAR o con alguna arquitectura que le permita, digamos, detectar la profundidad y medir la posición de los objetos respecto al sensor. Entonces, el sensor y el software nos definían una ruta específica, digamos, para poder transitar de ese punto A ese punto B, en la cual también podíamos evidenciar que existía o presentar algún tipo de obstáculo o, pues, digamos, como alguna afección en el entorno. Sin embargo, el software pues era capaz de tomar o de definirle una nueva ruta de manera autónoma, ¿sí? A nuestro robot
o tener alguna otra variación, digamos, múltiples rutas para poder hacer ese tránsito nuevamente del punto A al punto B. A este tipo de robots o este tipo de navegación se le llama navegación autónoma de robot móvil, ¿sí? Y es resumida con la sigla AMR. Entonces, decíamos que los vehículos AGV eran vehículos guiados automáticamente o de manera automatizada, los cuales, pues, su principal característica, en resumen, es que para realizar sus movimientos necesitan cableados permanentes, bandas magnéticas o sensores incrustados en el piso. La contraparte, digamos, el complemento un poco más avanzado de esto son los robots móviles autónomos, los cuales ahorita se encuentran en auge para Industria 4.0 puntualmente, no solo por la capacidad de navegación, sino también por la capacidad de decisión de algunas otras variables específicas de su entorno, como por ejemplo la definición de una puesta en ahorro de energía en algún punto del proceso o algún otro tipo de condición de mantenimiento, digamos, que lo exponga a algún riesgo, el robot podría tomar decisiones autónomas, pero pues eso lo estaremos trabajando, complementando, digamos, en un segundo acercamiento a esta tecnología. Entonces decíamos que la característica puntual de estos vehículos automáticamente guiados es que tienen que contar mandatoriamente con un software de navegación, con algún tipo de sensor inteligente para poder establecer un camino o poder trazar una ruta o poder sensar el entorno en el cual se está desplazando. Y pues también pueden basarse en inteligencia artificial, que era lo que les decía, para poder responder a algunos cambios que se presenten en el entorno y la optimización de las diferentes rutas. Entonces, yéndonos un poco a las temáticas o a algunos ejemplos particulares de lo que es la navegación en robots guiados automáticamente, podemos resumirlo en estos 5 ejemplos puntualmente, los cuales vamos a detallar en aplicaciones pues, eh, como tal del software de Robotino View y de Robotino Sim. Entonces podemos encontrar efectivamente que dentro de los robots AGV puede haber un tipo de navegación que está netamente definida de manera manual remota. Quiere decir que alguien de manera, digamos, en una locación remota está operando, está moviendo o está, pues, digamos, enviándole algunas órdenes al robot para que éste se desplace en un entorno de, pues en este caso sería en un entorno interno o de medidas controladas. Otra de las metodologías que existe, pues es como tal la teleoperación. Entonces, ya esta es muy similar prácticamente a lo que es la operación manual remota. No obstante, aquí una de las diferencias es que el sistema pues ya tiene un grado, digamos, de comunicación, no con una interfaz a un usuario, sino simplemente un sistema puede tomar decisiones o asistir las decisiones como tal de nuestro robot en este caso. También existen otro tipo de navegación, en este caso lo detallábamos como seguimiento de línea, o no tiene que ser específicamente de línea, sino también puede ser como seguimiento guiado, podría decirse, porque nuestro robot puede estar siguiendo, por ejemplo, una luz, puede estar siguiendo, por ejemplo, un cableado, un ascensor, una señal de RFID y demás sistemas que le permitan orientarse como tal. Entonces, dentro del seguimiento de línea, pues también se encuentran múltiples variables como tal, pero la síntesis de la navegación, pues prácticamente seguir una guía. Hay otro tipo de navegación que es el tipo de navegación aleatorizado o el tipo, pues en este caso, aleatorio, el cual lo que supone y es un poco más útil para labores como tal de exploración, más específicamente al buscar en el entorno alguna salida o un desplazamiento, digamos, de manera automática, sin tener predefinida alguna ruta específica por la cual transitar. Quiere decir que, digamos, aquí nos podemos asistir con algún tipo de sensor específico para poder en el entorno, digamos, movilizarnos, leer, por ejemplo, en este caso, una pared y saber que nuestro robot tiene que girar para esquivar esa pared y digamos, el sentido, la orientación o la nueva ruta que va a tomar, pues la toma de manera aleatoria en función de lo que él detectó. Por último, aquí uno que es el que más se acerca al movimiento autónomo en robots móviles es el sistema de guiado de forma autónoma. Este se refiere específicamente no tanto al trazado de rutas, sino más que todo a la toma de decisiones específicamente por el sistema.
Entonces son algoritmos que se incorporan, por decirlo así, a la programación interna y se procesan netamente en el robot, ¿sí? Para que él pueda tomar una decisión. Quiere decir que, por ejemplo, yo lo puedo mandar a buscar un objeto en primera instancia, un objeto de color rojo, y él va a definir en dónde se encuentra ese objeto y dirigirse directamente hacia el objeto. Cuando encuentre el sistema de color rojo, el algoritmo le va a ordenar que debe girar o buscar otro sistema. Entonces, en este caso, la opción para buscar el otro sistema sería entablar un giro en donde ubique el otro objeto, digamos en este caso un objeto de color azul podría ser, y nuestro robot se va a dirigir en una trayectoria fija hacia ese otro objeto que cuenta con las condiciones predefinidas. Entonces, para dar una explicación un poco más detallada de cada uno de estos tipos de navegación, lo voy a explicar aquí un poco de manera esquemática. Entonces, siempre vamos a tener un espacio de trabajo en el cual va a estar navegando nuestro robot. Aquí está, digamos, la simbología o la interpretación de nuestro robot, el cual puede ser para el tipo de navegación manual remota, puede ser un joystick externo. En este caso puse uno de una consola de videojuegos, dado que también son sistemas útiles para poder operar algún robot en este caso. Sin embargo, pues hay unos un poco más sofisticados a nivel industrial, pero pues digamos para aplicaciones aquí de didáctica podríamos utilizar un joystick de estas características. Lo otro que podemos hacer es tener una emulación de un joystick en un software. Entonces podemos tener simplemente fijarlo a las teclas de un ordenador o fijar una interfase, digamos, web en la cual tengamos unos botones que representan una entrada, como tal, unos sistemas de entrada para que el sistema de procesamiento lo interprete y le permita mover a nuestro robot. Esto va a tener como resultado, pues como tal, esta interacción del sistema, digamos, de joystick físico de operación remota con el sistema robótico. Va a tener unos desplazamientos que pueden ir en cualquier dirección. En este caso podría ir hacia el frente, podría ir en diagonal hacia atrás, y o podría ir simplemente en un desplazamiento de manera lateral. Este podría definirse, digamos, como un sistema de operación manual remota. Habitualmente, estos sistemas se utilizan para exploración o, por ejemplo, en los robots que son tipo antibombas o para temas de seguridad, pues solamente tienen que contar con el criterio de operación de una persona. Entonces, para ello también se pueden utilizar algunos sistemas alternativos como tal para poder plasmar o tener una visión de lo que está observando nuestro robot o de lo que está teniendo, digamos, frente a él nuestro robot. En este caso puede ser una cámara como tal, un sistema de visión, un sensor de visión que le permita pues detectar o proyectar imágenes como tal al usuario que es el operador, ¿vale? Entonces esto tenemos con respecto al tema de operación manual remota con sistemas de navegación robótica móvil. Otro tipo de navegación que existe, como les definía, es el tipo de navegación teleoperado. Entonces, para el sistema teleoperado, pues tenemos, en este caso, puede ser un sistema de control, como les decía, un ordenador que tenga un programa específico u obedezca algunas órdenes de un sistema ya prediseñado. En este caso puede ser un ERP o puede ser un sistema que le envíe, digamos, órdenes específicas a nuestro robot. Tenemos también un entorno, nuestro entorno de navegación, y contamos nuevamente con nuestro robot. Aquí hay una característica muy específica y es que este círculo, por ejemplo, que estoy enunciando o que estamos mostrando aquí alrededor de nuestro robot, es un sistema de sensado que le permite a él, digamos, identificar objetos que se encuentran en un rango, digamos, de proximidad muy cercano al cuerpo físico del robot. Entonces, este sistema puede ser de tipo óptico o puede ser un sistema simplemente de tipo láser y demás. Sin embargo, pues para los sistemas teleoperados, habitualmente como no se cuenta con el criterio de una persona o de un operador, digamos, humano en este caso, que esté trabajando de manera remota, el sistema necesita poder enviar y recibir datos que sean relevantes para poder trabajar, digamos, específicamente u orientar a nuestro robot. Entonces, esta interacción, pues también podemos establecerla como que en este caso tenemos un algoritmo que lo que le sugiere a nuestro robot es hacer un desplazamiento desde el punto A al punto B y, digamos, en este caso podríamos plasmar este punto A y este punto B como los puntos que aparecen en pantalla dentro del entorno y simplemente nuestro robot va a plasmar una ruta de
obtenida en este caso del sistema teleoperado que le sugiere las coordenadas a las cuales debe desplazarse. No obstante, él pues va a poder desplazarse a ese punto, sin embargo, teniendo en cuenta que por decirlo así, el área de seguridad que establece el sensor, pues no se vea en este caso alterada, ¿sí? Estos sistemas, pues digamos, son muy utilizados y son guiados, digamos, utilizados en aplicaciones que no necesitan, por decirlo así, una precisión muy definida, sino simplemente necesitamos que nuestro robot se mueva de un punto A a un punto B, o se desplace, digamos, en un entorno muy específicamente por una guía definida, y sin una respuesta, digamos, o sin una orientación de coordenadas muy específicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, de lo que sería un sistema teleoperado. Otro de los tipos de navegación que existe, pues es uno de los más conocidos, creo que es uno de los acercamientos, como les decía, didáctico a la robótica más utilizados, entonces pues es el tipo de seguidor de línea. Estos sistemas se utilizan aún en la industria y son bastante útiles y seguros, confiables. No obstante, son muy difíciles de operar en aplicaciones de flexibilización de plantas. Quiere decir que, pues obviamente si ponemos a seguir un robot una línea, a menos que haya una falla física como tal en el sistema, en los sensores o como tal en el sistema guía, pues nuestro robot siempre va a cumplir con su objetivo. Entonces, para ello, pues nuevamente, para ejemplificarlo, tenemos nuevamente nuestro entorno, tenemos nuestro robot y tenemos el postulado nuevamente de desplazamiento de un punto A un punto B en este caso, en donde lo que podemos resumir es que estos puntos están ubicados de manera remota y están unidos por una línea, en este caso puede ser una línea negra, una línea, digamos, inductiva o de un color muy específico para poder, digamos, orientar a nuestro robot en esta trayectoria. Para esto, pues podemos utilizar sistemas de visión que nos permitan identificar esta línea de una manera un poco más concreta, aunque estos sistemas son un poco complicados o utilizan herramientas de reconocimiento, de filtrado, de la información como tal de las imágenes. Y pues también podemos utilizar sistemas simples como son también sensores ópticos que nos permitan, digamos, en este caso, si es una línea dibujada en el suelo y es una línea de color negro, pues con el efecto de un sensor óptico en el grado de detección y no detección, él podría orientarse siguiendo esta línea en este caso. Para ello, simplemente se contaría con el procesamiento interno de nuestro robot, en el cual, digamos, en la memoria, estaría como tal el algoritmo que le permite a él seguir esta ruta o definir que simplemente cuando haya un desfase con respecto a la lectura, pues debe corregirse para poder seguir alineado al sistema de guía en este caso. ¿Listo? Entonces, este es un sistema que es bastante simple. Obviamente también puede involucrar un sistema de comunicación aquí en este punto para nuestro controlador, en el cual pues reciba, por decirlo así, de qué punto, de qué trayectoria, a qué trayectoria debe desplazarse nuestro robot. Para el tipo aleatorizado, podemos hablar también nuevamente, tenemos nuestro espacio de trabajo, nuestro robot y contamos con un sistema de sensores ópticos nuevamente. Este sistema de sensores ópticos, pues lo único que le va a hacer es definir a él cuando está en un grado, digamos, de acercamiento crítico o peligroso, eh, pues para nuestro robot, o sea, algo que puede involucrar un choque como tal. Entonces, pues para esto podemos trabajar directamente con un sistema que lo oriente, que puede ser un ordenador o con el procesador interno. Estos van a interactuar órdenes o, digamos, información con nuestro robot. No obstante, las decisiones, por decirlo así, de las nuevas rutas y trazados, pues las va a definir el robot. Entonces, en este orden de ideas, nuestro robot va a tener un desplazamiento, digamos, de manera lineal, podríamos decirlo, hacia el frente. Y cuando encuentre esta pared, él va a cambiar nuevamente su trayectoria, prácticamente como haciendo un rebote, pero sin tener que impactar, por decirlo así, a un muro en este caso. Si nos damos cuenta, aquí la trayectoria que él puede tomar, pues es de tipo aleatorio, ¿sí? Dado que, digamos, él hace la detección como tal de que el sensor o de que el sistema está muy próximo a esta barrera y va a tomar un nuevo rumbo, por decirlo así, establecido. No obstante, aquí en este punto también detectaría que está muy próximo también al muro y empezaría simplemente a hacer como un recorrido de manera aleatoria en el entorno. Estos sistemas, pues, son muy funcionales, como les decía, para partes de exploración y demás. Entonces, ese tipo de aplicaciones, pues,
corresponden mucho con ese tipo de sistemas aleatorizados. No obstante, esto también se complementa con otro tipo de sistemas que le permiten navegar, ¿sí? En el cual pues le permite definir que haga esta tarea hasta cierto punto y luego de que, digamos, obtenga alguna respuesta que el sistema espera tener, pues, por decirlo así, ya el sistema cambia a un modo de control. En este caso podría ser remoto o teleoperado o de otra naturaleza. Como último, tenemos el sistema de guiado de forma autónoma. Para este, pues obviamente tenemos nuevamente el entorno, nuestro robot y el procesador interno como tal. Procesador interno también puede llevar, digamos, ir adaptado a aplicaciones como tal, en este caso como serían sistemas de posicionamiento, ¿sí? Podría ser un sistema de posicionamiento de GPS o simplemente por un acelerómetro o giroscopios que le permitan identificar la posición de nuestro robot. También podríamos tener o utilizar sistemas de odometría, ¿sí? Que no son más que la lectura de los encoders representada en coordenadas, en ejes coordenados de X y Y, con respecto también al eje como tal de giro, en este caso el ángulo de giro de nuestro robot, la posición angular de nuestro robot. Entonces, para esto, pues también tendríamos el posicionamiento en un punto remoto de nuestro robot, ¿sí? En el cual cambiaría su sistema de coordenadas y podríamos definirle ahí que él tome, digamos, una decisión de devolverse, por decirlo así, al punto inicial o que a partir, digamos, de ese giro tome otra posición. Pero esto va netamente, digamos, en decisión de lo que tenga programado el algoritmo de control. Y como les decía, pues algún otro sistema que le esté enviando órdenes a nuestro eh, procesador para que él pues tenga en cuenta qué ruta tomar o qué otra decisión debería tomar. Esto es con respecto al tema de conceptos generales. Hablamos un poco de todos los tipos de navegación existentes en AGV. Quizás quedan algunos términos un poco sueltos, pero en síntesis esos son, digamos, las particularidades de cada uno de estos sistemas. Ahora, para poder, digamos, trabajar este tipo de aplicaciones, pues esto cuenta con unas herramientas. En este caso, como lo habíamos explicado en el webinar anterior, contamos con nuestro robotino, el cual pues es un sistema de hardware que tiene, digamos, unas características muy bien detalladas a nivel de robustez. Entonces tiene un suministro eléctrico que es bastante, digamos, le brinda una autonomía de hasta 2 horas, entre 2 y 4 horas de operación continua, ¿sí? Y una unidad de control de tipo PC con sistema operativo Linux Ubuntu. También tenemos un sistema de transmisión bastante, digamos, robusto en el cual cuenta con motores, ruedas, reductores, sensores también tiene incorporados directamente, entonces tiene unos sensores que son el paragolpes de aquí, unos sensores de distancia para identificar la posición específica, un sistema de giroscopio, una cámara incorporada, sensores inductivos ópticos y algunos que se pueden agregar de manera externa. En cuanto a interfaces, pues obviamente tenemos comunicación de parte WLAN, entradas y salidas, USB, Ethernet y también un protocolo de comunicación VGA, dado que esto es un sistema de control PC. Otra herramienta, digamos, con la que contamos es el software de programación para poder, digamos, trabajar aplicaciones con nuestro robot móvil, en este caso, Robotino. Eh, el software de programación, digamos, por defecto que se ofrece de manera eh, libre, ¿sí? Para poder trabajar aplicaciones o para tener un acercamiento a la programación inicial de este tipo de sistemas de robots móviles, es el Robotino View 3. Este se caracteriza por ser, pues, primero que todo, una interfase muy fácil de operar, de trabajar. Es muy similar a lo que podemos ver en Simulink o lo que podemos trabajar en LabVIEW a nivel de bloques. Entonces, es simplemente una programación orientada a ese tipo de aplicaciones. Tenemos un tema de programación también de secuencias de Graph-Z, el cual pues nos da la posibilidad, en este caso, de poder trabajar sistemas de ejecución paralelos, en el cual podemos tener múltiples rutinas ejecutándose en tiempo simultáneo o tener, digamos, sistemas que tomen decisiones, otro sistema que sea el de movimiento, un sistema de detección, por ejemplo, de baja de aumento de temperatura podría ser, o de baja de batería y demás. Dentro de este software podemos tener acceso también al control simultáneo de varios robotinos y tenemos toda la representación de los componentes del hardware de nuestro robot. Quiere decir que dentro del software no estaríamos enviando códigos abiertos, por decirlo así,
a un motor, ¿sí? Una variable abierta diciéndole prácticamente, defíname la velocidad en 10, sino también tenemos, digamos, acceso al bloque puntual de lo que es el hardware como tal. Entonces tenemos ahí el motor y el motor se le configuran unos parámetros y demás. Tenemos el sistema de entradas y salidas, también acceso a los sensores, al sistema de pinzas. Bueno, también tenemos acceso a unos bloques de función muy específicos. En temas de bloques de función específicos, hay herramientas muy puntuales como son el procesamiento de imágenes, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, para algunas aplicaciones, por ejemplo, de seguimiento de línea, de interpretación de objetos, pues contamos con la ayuda de una cámara. Entonces, pues aquí las librerías de procesamiento de imágenes son bastante importantes para tener herramientas que nos permitan filtrar y detallar información o obtener información de las imágenes que estamos teniendo de nuestro robot. Tenemos también sistemas de navegación, entonces pues aquí librerías para poder manejar el tema de odometría, por ejemplo, en nuestro robot, manejar también posicionamiento, digamos, en un entorno de manera vectorial, lo podemos trabajar aquí. Hay funciones también de cálculo vectorial o de operaciones con vectores para poder sumar vectores y demás y definir un trazado o una ruta muy específica. Hay sistemas o bloques de función específicos para intercambio de datos por protocolos muy especiales, como son en este caso UDP, el cual podríamos entablarlo, digamos, a un sistema de interacción de datos como sería, y podríamos detallarlo como un PLC, ¿sí? En este caso, nuestro robotino se podría conectar a una red y enviar eh, fielmente información por medio de protocolo UDP o de paquetes como tal de información a un PLC, protocolo, en este caso TCP/IP, que podríamos también trabajar, y alguno que vamos a ejemplificar también aquí con conexión a un software, en este caso a FluidSim, ¿sí? Que es un software que también se trabaja dentro del entorno de lo que es Industria 4.0 para poder hacer simulaciones neumáticas, pues nos permite generar un OPC, un servidor OPC de manera virtual para poder interactuar, digamos, algunas variables de nuestro sistema OPC del FluidSim con sistemas del Robotino. Y algunos bloques personalizados de C++, además de otros sistemas un poco más básicos de programación, como son, por ejemplo, el lenguaje de programación LUA o el LUA, que se basa en scripts muy simples de programación. ¿Listo? Entonces, ese como tal es la plataforma con la que contamos. Contamos también con un software Robotino Sim en su versión demo, ¿sí? Este software, pues como tal, permite la simulación de cómo funciona como tal el robotino y es bastante fiel al nivel de que puede simular hasta la descarga de la batería de nuestro robotino, algún tipo de impacto y demás. Simulación física, pues tiene unos motores como tal de procesamiento físico, digamos, gráfico, que nos permiten tener representaciones del movimiento de los objetos muy puntualmente al mundo real o específico. eh, Simulación integrada también de los sensores, entonces tenemos ahí que podemos integrar los sensores del, como son, por ejemplo, el bumper, lo que les decía, el sensor de impactos, el sensor de distancia, visualizar la cámara, ver los sensores optoelectrónicos y visualizar también un sensor inductivo, además de un sensor láser. Se puede controlar desde el Robotino View, prácticamente este software, o también se puede trabajar con una interfaz externa. Robotino, como les decía, es una plataforma de open source basada en Linux, entonces el API de Robotino se puede componer de diferentes, pues, digamos, gadgets que se pueden agregar a nuestro robot. Esto depende también de la pericia, digamos, o de la experiencia en programación que se tenga con sistemas como tal de este tipo de open source. Y pues hay librerías también disponibles en C++, Java, .NET, LabVIEW, que es una de las más, digamos, importantes, dado que amplía un poco más la gama de trabajo y ya simulaciones a nivel de control muy específico con MATLAB, Simulink y yendo también hasta la parte detallada de lo que es sistemas en ROS. ¿Listo? Estos son también otro recurso con el que cuenta, es una librería o digamos una página en la cual podemos buscar información muy detallada. Entonces es la wiki, por decirlo así, una Wikipedia de Robotino y se encuentran bastantes recursos específicos como tal, detallados, digamos, orientados a las aplicaciones que se quieran buscar con Robotino, tanto en medio físico como en medio simulado en este caso. ¿Listo? Entonces ahí está el código QR para poder buscar esta plataforma. Espero la puedan también explorar y demás. Los links de descarga como tal de nuestro Robotino View 3
y de nuestro Robotino Sim Demo 1.4.1, que es como el software, digamos, que está ahorita en el tope. Hay una versión avanzada de Robotino Sim, que es el Robotino Sim Pro. Esta lo que permite es ya crear un nuevo escenario, ¿sí? O configurar nuestros escenarios tal cual como, digamos, queramos o busquemos la aplicación específica en este caso. ¿Listo? Entonces, estos son los dos software con los que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, y pues vamos ya prácticamente puntual al tema de ejemplos prácticos en este caso. ¿Listo? Las aplicaciones, digamos, son bastante básicas las que se van a mostrar aquí para hacer, como les decía, un primer acercamiento, un entendimiento muy básico de, el sistema de movimiento, de la configuración o de la interacción como tal con el software. No obstante, estas aplicaciones o estos pequeños desarrollos que logremos tener, pues para Industria 4.0 nos van a brindar herramientas como tales de conectividad, de flexibilidad, temas de trazabilidad en el cual podemos como tal intercambiar datos con nuestro sistema, sistema, opciones de compatibilidad, dado que digamos un robot móvil es bastante adaptable al medio como tal, y prestaciones de seguridad en este caso. Entonces, como les decía, vamos a pasar entonces al tema de simulación de nuestro sistema. Entonces aquí les voy a presentar el software como tal de Robotino Sim, Robotino View, perdón. Entonces aquí dentro de nuestro Robotino View lo que encontramos es una interfase, como les decía, amigable, en la cual tenemos diferentes opciones como cualquier otro software, ¿sí? Tenemos un sistema aquí de librerías, o digamos nuestras librerías, en las cuales encontramos dos librerías muy puntuales, que son la librería de bloques de función y la librería de nuestro robotino. Como les decía, aquí encontramos todo el acercamiento como tal a los medios físicos de nuestro robot, entonces podemos jalar de cierta manera nuestros, en este caso podríamos, por ejemplo, jalar o incorporar un motor a nuestra programación y pues aquí hacer la interacción prácticamente de nuestro motor. También tenemos algunas variables que se pueden, digamos, alterar en nuestro, como tal, en nuestro controlador, en nuestro accionamiento y demás. ¿Listo? Entonces aquí encontramos los sistemas de colisión también, de detección de colisión, sistemas de imágenes donde podemos obtener hasta 4 cámaras conectadas a nuestro robot, conexión de entradas y salidas. Entonces aquí pues muy detalladas como entradas y salidas digitales y algunas analógicas. En cuanto a navegación, las herramientas que les comentaba anteriormente, sistemas de odometría, algunos sistemas de posicionamiento de tipo láser, giroscopios y demás. ¿Listo? En cuanto a las librerías como tal de bloques de función, pues encontramos funciones en lógica, en matemáticas, de cálculo vectorial, de visualización, procesamiento de imágenes, temas de generadores como tal, en este caso podría ser un generador de onda, de señal aleatoria, un generador de una constante, sistemas de filtro como tal, para poder sacar, por ejemplo, valores medios y demás. En cuanto a navegación, algunos sistemas para hacer control de posición y demás. Entonces, este como tal es la interfase de nuestro software, en la cual aquí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy puntual de un sistema de control. Para poder trabajar el movimiento de nuestro robot, inicialmente tenemos que conocer aquí en el robotino y en el sistema de accionamiento que el robotino cuenta con 3 motores, digamos, establecidos en una posición de 120, de desfase de 120 grados entre sí. Entonces, para ello, para poder tener un desplazamiento en cualquier dirección específica, nuestro robot cuenta con unas ruedas de tipo omnidireccional. Entonces nosotros podríamos llegar aquí simplemente y tener dentro de nuestro motor, ¿sí? Tenemos como tal unas entradas a estos bloques, las cuales podemos visualizar por medio de unos comandos específicos como serían control D para visualizar el valor actual de estas entradas y salidas, ¿sí? El atajo es control D, o simplemente aquí en donde tenemos vista podríamos colocar simplemente mostrar los valores del conector y nos va a mostrar los valores de nuestro conector para apoyarnos también en la visualización de qué conexiones o a qué, digamos, pin estamos apuntándole, pues podemos presionar simplemente el comando nuevamente control T, y control T lo que nos va a hacer es mostrarnos específicamente qué, digamos, qué entrada es, ¿sí? O qué salida es y la variable que va a recibir o el tipo de variable que va a recibir. En este caso, por ejemplo, el primer conector que tenemos aquí en nuestro motor, de nuestro módulo de conexión de motor, es el valor de consigna de la velocidad.
que está dado en RPMs y obedece como tal a entrada de tipo float. ¿Listo? Entonces podríamos trabajar estos motores de manera separada, sin embargo, para poder integrarlos y poder hacer, por decirlo así, el mapeo o la cinemática del movimiento, el sistema cuenta con un sistema de omniaccionamiento, el cual lo que le permite es traducir como tal esas variables o esos valores que deberían tomar estos motores, los traduce en coordenadas de X, Y, Z, perdón, X, Y y el ángulo en este caso que sería pues la posición angular de nuestro robot. Entonces aquí podemos hacer el ejercicio de visualizar qué entrada corresponde a qué entrada. Entonces nos dice que efectivamente si buscamos aquí la relación entre los diferentes parámetros que cuenta. Entonces decimos que el motor, esto tiene una salida para un motor 1, tenemos nuestro motor 1 y la salida corresponde a RPMs. En este caso ubicaríamos el conector que nos recibe RPMs en nuestro bloque del motor y ahí estaríamos haciendo la conexión como tal de nuestro sistema. Para el otro motor, pues sería simplemente agregamos este y agregaríamos el otro, digamos, la otra conexión para controlar el otro motor. Entonces ya tenemos un sistema que nos traduce órdenes o digamos velocidad de nuestros motores, nos lo traduce en velocidad en X, velocidad en Y y velocidad también de giro. En este caso sería velocidad angular. ¿Listo? Para esto, pues aquí podemos hacer entrar una constante, ¿sí? En este caso del valor de la velocidad en milímetros por segundo, ¿sí? Podríamos agregar aquí en la parte de generadores una constante en la cual pues, simplemente podríamos decirle que avance en X, pues con una aceleración constante, digamos, de 10 milímetros sobre segundo. Para poder visualizar este ejemplo, digamos, podemos ver aquí en el entorno como tal de Robotino Sim, es un sistema en el cual pues tenemos un entorno tridimensional con un escenario ya prediseñado, ¿sí? Tenemos unos muros, unos sistemas y lo tenemos aquí también a nuestro robotino como tal, puntualmente. Entonces este es el sistema robotino que les mostraba yo en la imagen y si yo simplemente me vengo aquí a esta parte de poner, digamos, en accionamiento este programa, pues voy a observar que mi robot va a tener un desplazamiento en X. Entonces, para hacer la comunicación, tenemos que hacer conexión al localhost, en este caso el servidor local, que es la dirección de nuestro simulador. Haríamos comunicación, aquí ya nos indica que está comunicado y pondríamos digamos, a correr o en línea nuestro sistema en este caso. Entonces, si observamos detalladamente nuestro robot, aquí está haciendo un movimiento. Yo puedo cambiar estos valores en tiempo real. Por ejemplo, colocar que esta constante ya no sea 10 milímetros sobre segundo, sino 100 milímetros sobre segundo. Y vamos a observar una aceleración de nuestro robot en este caso. ¿Listo? Entonces, para detallar la primera aplicación que hablábamos con respecto a sistemas teleoperados, ¿sí? Con sistemas de operación remota, podemos trabajar con un panel o con un joystick. En este caso podría ser un joystick que podemos generar o podemos obtener aquí en dispositivos de entrada, sería nuestro panel de control. Y este panel de control, al igual que todos los otros elementos, también tiene una información. Entonces nos dice que él tiene una salida digamos, por su primer terminal de una velocidad en X, una velocidad en Y y un omega en este caso. Y esto obedecería a lo que necesitamos aquí en nuestro omniaccionamiento. Entonces, procederíamos a conectar específicamente aquí estos pines directamente y ya tendríamos que, digamos, estaría obedeciendo como tal es a un panel, pero para poder generar este panel, pues simplemente lo que tenemos que hacer es poner en ejecución nuestro programa, ¿sí? Estaríamos viendo aquí nuestros robots de la parte, digamos, de atrás y podemos darle doble clic al panel y nos va a aparecer este panel virtual, por decirlo así, que tenemos acá, en el cual podemos variar digamos, el incremento que va a tener cada vez que pulsemos alguna de esas direcciones. Entonces, tenemos en cuenta que si presionamos hacia adelante, pues nuestro robot se va a empezar a desplazar hacia adelante. Si incremento, pues él va a desplazarse de una manera más rápida. El controlador del centro pues nos va a permitir frenar, por decirlo así, el movimiento y pues ahí podemos generar movimientos en diferentes ejes como tal determinados de nuestro robot. También podemos alterar la posición de giro específicamente. Aquí, como lo ven, pues la simulación es bastante fiel con respecto a esto.
Como les decía inicialmente, para los sistemas de operación manual remota nos podemos también asistir en sistemas de cámara o sensores o sistemas de visión que podemos obtener también aquí dentro del software. Entonces, para obtener la cámara, voy a borrar aquí la cámara, para obtener la cámara es un elemento como tal del robotino y decíamos que está en sistema de imágenes, simplemente arrastro mi cámara aquí y con darle doble clic voy a visualizar lo que está viendo como tal, lo que está teniendo frente a él mi robot móvil en este momento. Si yo le doy un movimiento, digamos, de manera lateral, pues observamos que la cámara también se mueve junto con el robot en este caso. Ahí, por ejemplo, está haciendo la detección de un objeto que está posicionado frente a él. Y si vamos al entorno, pues obviamente vemos que nuestro robot se está desplazando y tenemos una fidelidad bastante importante ahí con respecto a la simulación, con respecto al software de control. Esto nos da una noción, digamos, inicial de cómo operan los sistemas de robótica móvil y tenemos pues un insumo bastante importante para empezar a desarrollar aplicaciones o para entender, por ejemplo, temas de movimiento y demás. Hay algo muy particular dentro de estos simuladores, dentro de este simulador, y es que si yo, como les decía, si yo choco los objetos que están dentro del simulador, ¿sí? Los objetos efectivamente van a tener un movimiento físico, digamos, bastante particular. Si ustedes se dan cuenta, la simulación ahí fue muy especial con respecto a que detalló simplemente la caída de estos objetos y la posición, digamos, aleatoria en la cual ellos quedaron. Entonces es una simulación también a un nivel físico bastante importante. Para poder simplemente regenerar mi entorno, yo doy un clic aquí y la conexión obviamente se va a alterar porque pues, nuestro sistema va a decir que está retomando, por decirlo así, un nuevo entorno y obtenemos nuevamente nuestro espacio totalmente organizado en el cual podemos realizar diferentes aplicaciones. Entonces ahí hablábamos de una teleoperación de manera manual en el software de Robotino View. Pero para hacer alguna comunicación específica, también tenemos, como les decía, algunos bloques muy especiales, en este caso el ser un servidor de OPC cliente, ¿sí? Para ello, aquí previamente yo diseñé en FluidSim un sistema en el cual tengo cuatro pulsadores únicamente, cuatro pulsadores, los cuales representan, por decirlo así, un joystick que me va a permitir hacer un movimiento hacia adelante, hacia atrás, un giro hacia la izquierda y un giro hacia la derecha. Esto está conectado e integrado a un servidor virtual de OPC, ¿sí? El cual pues simplemente va a interactuar órdenes con esto. Entonces, aquí dentro de este bloque también tenemos algo muy característico, muy especial, importante que podemos destacar de este software, y es la simulación o la programación a nivel de scripts. Yo podría generar esto como una operación matemática, ¿sí? En la cual yo colocaría, mis operadores de aquí, de la parte de la lógica, entonces trabajaría aquí con operaciones lógicas, entonces trabajaría, digamos, con ANS o con mayor que o igual que, y trabajaría para que esto tuviera este valor de esta constante en la salida. No obstante, para poder ahorrar un poco de espacio, pues aquí programé simplemente estos cuatro scripts que lo que dicen es que la salida uno o la salida 2 van a obedecer a unas entradas digitales en este caso, y esto va a tener una salida, digamos, de manera constante, ¿sí? De un valor que va a ser en este caso 100 para hacer un avance positivo, digamos, hacia el frente, un avance, un retroceso, ¿sí? Aquí, menos 100, un giro positivo o un giro, en este caso, negativo, ¿listo? Entonces, este sería un ejemplo también del bloque de Lua, y aquí tendríamos prácticamente que simplemente reemplazar nuestro panel específicamente para poder hacer teleoperación, reemplazaríamos nuestro panel, nuestra salida 1 que representa el avance en X y nuestra salida 2 representaría el giro en este caso. Si nos vamos a la ejecución como tal de esta aplicación, pues podemos verlo, si voy a posicionar un poco este aquí, control D, y para visualizar y vamos a dar clic, por ejemplo, hacia adelante y vemos que efectivamente nuestro sistema está enviando una señal, en este caso hacia adelante, se está recibiendo, aquí en este bloque está siendo recibida, ¿sí? Para que sea interpretada, por ejemplo, ese true que estamos recibiendo aquí, pues es lo que estamos interpretando como un movimiento ahí. Entonces, aquí podemos hacer, por ejemplo, giro, hacer teleoperación o accionamiento remoto desde otro punto muy especial con una simple comunicación entre diferentes software. ¿Listo? Esto como tal serían, por ejemplo, dos ejemplos de aplicaciones de operación remota. Entonces, también hay otros tipos de accionamientos. En este caso también, aquí hay como un ejemplo de lo que es teleoperación
también incorporado, dado que este sistema que tenemos acá de panel podría estar en una locación pues muy remota y podría obedecer también a unos sensores que tenga incorporado como tal nuestro robot. ¿Listo? Entonces, para explicar la parte de teleoperación, también había estructurado un pequeño ejemplo, en este caso, en el cual tengo un trabajo con operadores lógicos y un temporizador. Entonces, esta rutina lo único que sugiere es que simplemente mi robot se va a desplazar hacia el frente durante 5000 milisegundos, ¿sí? En este caso 5 segundos, ¿sí? Y mientras este valor, digamos, del tiempo sea inferior a los 5 segundos, pues él se va a desplazar, va a estar multiplicando una constante para avanzar en X, ¿sí? Una vez este valor sea superado, pues aquí voy a tener una indicación para que el avance en Y tenga, digamos, aquí una entrada de un 1, ¿sí? Para poder multiplicar. Entonces, mientras esto esté sucediendo, no va a suceder un avance en Y, en este caso, pues porque aquí lo tengo yo condicionado a esta multiplicación. Como ustedes podrán observar, pues esta aplicación es bastante básica, ¿sí? Con operadores matemáticos y lógicos. Sin embargo, se podría hacer muy fácilmente en detalle eh, digamos, ya a nivel de código, pero precisamente la prestación que tiene este software es poder trabajar en los niveles que uno pues esperaría para poder generar algún tipo de formación, un primer acercamiento. Entonces, como les decía, aquí también tenemos la multiplicación. En este caso, la multiplicación solo sería válida cuando ya no se esté ejecutando esta parte del código de aquí arriba o pues cuando no se cumpla esta condición. Y vamos a decirle aquí nuevamente que cuando, mientras esto sea inferior a 10 segundos, en este caso los 5 segundos posteriores al movimiento en X, pues lo vamos a desplazar en Y con una velocidad, en este caso de 100. Entonces esto sería, digamos, un ejemplo de teleoperación, obviamente un ejemplo muy básico para poder contemplar esto. Entonces, para ejecutar, simplemente vamos aquí, ponemos en línea y ponemos un robot, el cual va a estar moviéndose 5 segundos hacia el frente y 5 segundos, los 5 segundos posteriores va a estar, pues digamos, desplazándose de manera lateral. Entonces, esto sería también un ejemplo de teleoperación en el cual pues es un algoritmo bastante simple, como les decía, un primer acercamiento, pero nos define como tal un posicionamiento desde un punto A, en este caso un punto inicial que estaba postulado prácticamente aquí, y se desplaza en una ruta hacia el frente y luego de manera lateral. ¿Listo? Para aumentar un poco el nivel, o digamos, para tener una aplicación un poco más compleja, tenemos también sistemas de seguimiento de línea. Entonces, nuestro robot, como ustedes ven aquí en el entorno, tiene unas líneas dibujadas específicamente en el suelo, ¿sí? Estas líneas, pues obviamente sirven para generar algún tipo de simulación muy específica con respecto al seguimiento de líneas. Y, digamos, para esta aplicación, para hacer algo diferente, nos basamos, o me basé, en implementar el seguimiento de línea por medio de detección de la cámara. Entonces, como les decía, pues aquí tenemos nuestro sistema, específicamente nuestra cámara, que va a ser quien nos entregue una imagen, la cual va a ser analizada aquí por un sistema que se llama, en este caso, el detector de líneas, ¿sí? El cual simplemente lo que hace es buscar o evidenciar de manera puntual donde se encuentra una línea o un contraste específico para poder trabajar puntualmente con esa aplicación. Lo voy a poner aquí a funcionar para que ustedes vean el seguimiento de la línea cómo se da. Entonces ahí observamos que nuestro robot avanza, digamos, hacia adelante y sigue la trayectoria de la línea dibujada puntualmente en, digamos, en la parte de la simulación. Para poder apreciar aquí, digamos, lo que está viendo nuestro robot, pues vemos aquí específicamente, esta es la vista natural, por decirlo así, de nuestro robot en este caso, ¿sí? Entonces ustedes ven, ahí él no pierde de vista la línea. Sin embargo, con esta herramienta de aquí, el detector de líneas, ya vemos un poco filtrada la imagen a nivel de lo que les decía de un contraste. Entonces, viéndose en negro la línea, se ve aquí en blanco con un contraste de blanco y vemos un punto que fija prácticamente la posición de esta línea. Aquí lo que sucede, digamos, a esta parte es simplemente en este punto de la ubicación, simplemente lo que leemos es el ancho, por decirlo así, de esta, por decirlo, de esta imagen, ¿sí? Lo dividimos entre dos para poder sacar el punto medio y le hacemos una resta de la diferencia con respecto a la posición en esta línea. Entonces quiere decir que nuestro robot o va a tener una diferencia positiva o va a tener una orientación negativa con respecto a la posición de la línea. Eso simplemente pues lo que hacemos es
hacemos una división, en este caso por una constante, para tener la variación del giro, y la constante de avance pues es simplemente definida por el usuario en este caso. Como les mostraba, esta aplicación también es un poco simple, digamos, o pues no muestra en detalle mucho de la accesibilidad, eh, digamos, o de la prestación de este tipo de sistemas. No obstante, como les decía, si uno llega a complementar un sistema que cuente con todas estas herramientas, pues va a tener, digamos, un acercamiento o herramientas o una toolbox prediseñada, por decirlo así, para poder entender los sistemas complejos de manera, pues, de tipo industrial en este caso. Entonces, este sería el ejemplo como tal de seguimiento de línea para con la cámara en este caso. ¿Listo? Otro de los ejemplos que podemos detallar también para el tema de sistemas de guía autónoma o de decisión autónoma, pues es como tal el tema de exploración. Entonces aquí, para temas de posicionamiento, en este caso aleatorio, podríamos definir un pequeño ejemplo en el cual tenemos unos sensores, los cuales están ubicados alrededor de nuestro robotino. Aquí están indicados. Entonces tenemos unos sensores que nos dan una lectura análoga de la posición específica de nuestro robot, ¿sí? Entonces, digamos, aquí para el ejemplo, lo que yo hice fue tomar simplemente la suma de estos tres sensores, ¿sí? Eh, de manera, cuando están sin detectar ningún objeto, se mantiene inferior a 0,91, ¿sí? Que sería un valor en este caso de entrega, digamos, de los sensores en cuestión. ¿Listo? Y esta parte, pues lo que hace es simplemente sumamos, hacemos una comparación de que si este valor se ve alterado, quiere decir que si alguna lectura varía, nuestro robot va a tener que hacer un giro, ¿sí? Dado que, pues, si alguna de estas variables se ve incrementada es porque hay alguna detección de un objeto puntual frente a nuestro robotino. Y vamos a tener una constante nuevamente de avance frontal, y lo que vamos a estar controlando es el giro. Entonces aquí, para evidenciar, pues, digamos, este pequeño ejemplo, lo que vamos a hacer es ponerlo a correr, y observamos efectivamente que, bueno, este está ejecutando el anterior, vamos a poner a ejecutar el nuevo. Entonces aquí vemos que nuestro robot se dirige, por ejemplo, a un objeto, y de manera aleatoria él va a tomar la decisión de girar, ¿sí? Ese giro de ahí fue de manera aleatoria en función de lo que está detectando de los datos que tenemos aquí. Como ustedes ven, la variable se mantiene por 0,90, ¿sí? Y en algún momento, cuando, por ejemplo, ahí vaya a detectar esos cubos que están frente a él, va a aumentar. En ese aumento, él simplemente lo que hace es una corrección y de manera aleatoria toma un nuevo rumbo. ¿Listo? Entonces, ahí podemos tener un ejemplo como tal de lo que sería, en este caso, un sistema de posicionamiento de movimiento aleatorio. ¿Listo? En el cual, pues, hemos utilizado para todos los ejemplos siempre la síntesis de nuestros motores, nuestro sistema omnidireccional y demás. Entonces, otro ejemplo, ya el último ejemplo para poder complementar, por decirlo así, específicamente orientado al entendimiento de la decisión autónoma, pues es que, como yo les decía, tenemos aquí diferentes subrutinas. Sin embargo, pues estas obedecen como tal a un algoritmo predefinido. No obstante, pues no hay un sistema que controle, digamos, le diga, pase primero a este programa, luego ejecute esta rutina y luego ejecute esta rutina. Para ese, pues aquí tengo abierto un sistema, un ejemplo, el cual lo que detalla, y les voy a explicar aquí puntualmente qué es lo que hace nuestro sistema. Entonces, para este ya nos valemos o utilizamos un sistema de GraphSet en este caso, ¿listo? Nuestro sistema de GraphSet puntualmente lo que va a hacer es definirnos, pues, la búsqueda de unos colores. Entonces, él lo que va a hacer es colocarnos, por decirlo así, el set point de a qué color debemos ir a buscar en este caso, ¿listo? Entonces, simplemente aquí entraría en un bloque de lo que es búsqueda como tal, y cuando lo encuentre va a tener unas acciones para poder hacer, digamos, nuevamente la calibración de otro color y buscarlo de forma autónoma, sin definirle una ruta específica. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de esta parte de incremento de color, pues es como tal el programa que lo que va a hacer es iterar, pues decirlo así, cuando encuentre un color que ya estaba seteado, ¿sí? Cuando esté próximo a un color, va a hacer que se cambie a otro color. En este caso, por ejemplo, cambiar de azul a rojo puntualmente. En la parte de Drive, que es, digamos, la más interesante para nosotros, pues tenemos como tal la composición del RGB, ¿sí? De los parámetros RGB de nuestro
código, por decirlo así, de colores, y todo este sistema que está aquí, lo que está haciendo es eso simplemente, recibir un color actual y dividirlo como tal en una gama de color. Esta gama de color, por medio de este bloque que está aquí, se va a hacer la comparación para filtrar el resultado de esa gama de color. Entonces ya aquí trabajamos con sistemas de procesamiento de imágenes un poco básicos, pero pues que digamos nos dan un acercamiento muy próximo a lo que tendríamos como tal en nuestro sistema de robot móvil en este caso. ¿Listo? Entonces, como les decía, este sistema pues va a recibir una gama de color que debe rastrear y la va a comparar con la imagen puntualmente. Aquí lo que hacemos paso seguido es hacer todo el tema del movimiento, ¿sí? Para poder establecer específicamente que nuestro robot móvil se dirija en la posición y vemos que nuevamente todo finaliza en los elementos de hardware, que son el omniaccionamiento y nuestros tres motores. Entonces vamos a ver efectivamente cómo procede este ejemplo puntualmente y pues, hacemos nuevamente comunicación aquí y vamos a ver la parte autónoma, digamos, él toma la decisión de que cuando está próximo ya un color lo encontró, simplemente gira y en busca del otro color sin necesidad de sugerirle, por decirlo así, a qué color ir. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces ahí vemos que nuestro robot está buscando, en este caso, la gama de color que tiene definida para búsqueda, ¿sí? Es, en este caso, por ejemplo, aquí está el color rojo, ¿sí? Y observamos que se dirige hacia el rojo. Cuando encuentra el rojo, nuestro sistema lo hace iterar para que cambie ahora y busque al verde. Y esa iteración la vemos es aquí en este punto. Entonces aquí incrementa el color, sale de nuestro ciclo y vuelve y entra con otro color para poder moverse. Aquí dentro de lo que está observando nuestro robot, podríamos simplemente colocar mostrar el resultado y esto va a ser filtrado específicamente lo que está detectando nuestro robot. Entonces, en esta gama de colores o en este RGB de colores, pues lo que vamos a estar definiendo es, digamos, a qué objeto debe buscar específicamente. A él no le importa nada de lo que encuentre en el entorno, no obstante, lo único que está buscando es el color que el sistema le está sugiriendo automáticamente. ¿Listo? Entonces, pues con estos pequeños ejemplos podemos detallar algunas de las aplicaciones orientadas, digamos, o digamos implementadas en los software o en las herramientas que Festo provee de manera libre para poder trabajar con sistemas de robótica móvil. No obstante, todas estas simulaciones o todas estas programaciones que estamos haciendo aquí a nivel de simulación pueden incorporarse en el hardware real que es nuestro robotino View, en nuestro robotino como tal, el robot físico como tal que existe y que pues cuenta con unas características, como les decía, de robustez pues bastante importantes. Este tipo de acercamientos lo que plantean es, digamos, el entendimiento detallado, digamos, desde la base de los diferentes elementos internos de los robots o de la programación de los robots, de los conceptos y demás, para poder llevarlos a aplicaciones un poco más complejas, en este caso, como por ejemplo el almacenamiento logístico, reconocimiento, por ejemplo, de patrones de imágenes, asistencia a trabajadores y demás. ¿Listo? Entonces, con esta sesión, digamos, con esta parte de la sesión, finalizaríamos como tal las aplicaciones, el entrenamiento del día de hoy, postulado, digamos, a atender el tema de programaciones sencillas para hacer un, un sistema, digamos, importante en Industria 4.0. Quisiera saber si de pronto alguno tiene alguna pregunta o algo puntual para consultar. Aquí abrimos el espacio para las preguntas. Por supuesto, Albeiro, muchas gracias. Yo creo que esta práctica, pues bastante completa, nos permitió ver muchas de las aplicaciones de lo que es la robótica y su importancia desde el punto de vista, pues, logístico, desde entender un poquito más allá las aplicaciones que podemos lograr con toda la parte, digamos, de movimiento periférico y muchas, digamos, de las temáticas que trataste el día de hoy. Hay varias preguntas. Edith Mercedes nos pregunta, para mis clases de teleinformática, ¿qué tipo de software puedo aplicar de Festo? Edith, te extendemos de pronto la respuesta para que nos ayudes a conocer qué particularmente brindas tú en contenido en la clase tuya de teleinformática para poderte guiar de mejor forma. Entonces, mientras Edith nos comenta un poquito acerca de esos contenidos y esos objetivos que ella logra con las clases de la informática, vamos a hablar de una pregunta que nos hace Cristóbal Carreño y es, ¿cómo puedo habilitar la opción de OPC Client? Bueno, la opción de OPC Client
Pues como les decía, también viene asistida aquí desde nuestro servidor OPC incorporado en FluidSim. Entonces simplemente aquí la única configuración pues específica, podríamos inclusive hacérsela a Cristóbal, pero para dar un mapa, digamos, puntual, es simplemente aquí en la parte de OPC añadimos una nueva librería que es el OPC Client. Entonces colocamos aquí nuestro OPC Client y al darle doble clic nos van a aparecer, digamos, esta ventanita de aquí. La voy a cerrar, se quedó un poco bloqueado. Bueno, entonces lo único que hay que configurar prácticamente es a qué palabra, digamos, se va a dirigir, en este caso, nuestros bits de control, en este caso. Para efectos de programación, digamos, aquí en FreeSim, el OPC fue configurado como el EZOPC, que es el sistema, por decirlo así, de emulación del OPC local para poder interconectar los software. Y estamos ubicando, en este caso, el Virtual PLC, en este caso las salidas del PLC virtual. Esas salidas del PLC virtual, pues, esas salidas del PLC virtual, lo que estamos haciendo aquí es simplemente configurándolas para que las podamos visualizar. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es la lectura como tal de esas datos como tal que vienen por el servidor OPC. Tenemos la conexión establecida con mi servidor OPC y pues ahí podemos tener la interacción como tal de nuestro sistema, en este caso, pues de robot móvil. Entonces aquí, por ejemplo, aquí para el ejemplo, si yo pulso, pues voy a obtener aquí que el bit cambiante en este caso va a ser el bit 4, ¿sí? El bit 4, el bit 3, perdón, que estaría conectado, pues en este caso aquí en el servidor OPC. Entonces es bastante simple la parametrización, realmente con algo muy importante que también tiene este software es la ayuda, las opciones de ayuda que con las que cuenta está muy bien documentada y pues les puede ayudar de pronto a sacar pequeños conflictos de información que no, que digamos, o claridades que necesitemos en una aplicación puntual. Perfecto, Albeiro, muchas gracias. Edith nos complementa su pregunta, pues hablando de que el contenido que ella nos da en las clases de teleinformática para los estudiantes que ella, digamos, tiene, es acerca de señales digitales y señales analógicas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de los software de Festo que ella podría obtener? Bueno, para software de lo que son señales analógicas y señales digitales, pues se puede trabajar, digamos que los software que podemos trabajar, pues son, en este caso podríamos trabajar con FluidSim. FluidSim permite simulación no solo a nivel de neumática, sino también a nivel de unos elementos, en este caso que serían sensores de manera análoga y demás. Otro de los software, digamos, puntuales de manera libre, que es muy fácil de adquirir, sería este software de lo que es Robotino View. Este software es bien interesante porque no es necesario únicamente trabajar con nuestro robot, sino podemos trabajar aquí también adquisición de señales y demás. Aquí dentro de lo que trabajamos nosotros podemos trabajar simplemente la conexión con un servidor OPC que se puede entablar o enlazar con LabVIEW, con MATLAB y demás y obtener datos y programarlos directamente aquí en nuestro sistema. Para poder procesar aquí, digamos, tenemos también sistemas para poder generar, en este caso, por ejemplo, sistemas de onda aleatoria y aquí, por ejemplo, también tenemos un osciloscopio, en el cual podríamos visualizar esas entradas. Si vemos aquí, está ejecutándose un sistema de onda y si lo conecto aquí, pues ya estaría yo visualizando en este caso la señal que está saliendo de mi osciloscopio en este caso. Entonces, pues prácticamente que estos software que están orientados de manera didáctica, pues cualquiera te serviría para temas de manera informática. Adicional a esto, pues aquí hay unos variables, unos sistemas para poder generar también cálculos o sistemas de tablas dinámicas y demás para poder exportarlo, por ejemplo, a Excel y analizar esos datos y demás. Entonces, dentro de los software que se destacarían, Robotino View, FluidSim, y también pues Codesys creo que también lo permite hacer dentro de la gama de lo que es FEST. Súper perfecto. Aquí nos pregunta David Santiago Delgadillo Leguizamón. ¿Puedo programar con Codesis y conectar al Robotino View con OPC? Sí, claro que sí. Digamos que una de las opciones que yo les mostraba aquí es que yo entablé la comunicación específicamente desde mi OPC. Como les decía, para eso se necesita este aplicativo que es el EZOPC, que de pronto las personas que han trabajado FluidSim ya lo conocen un poco mejor. Entonces, simplemente aquí, con cambiar la opción de que ya no sea desde el control no sea desde FluidSim, sino que sea desde Codesys, tendríamos como tal la interacción de diferentes señales desde Codesys, ¿sí? Leyendo desde Codesys,
para enviarlas como tal y recibirlas aquí en este bloque de OPC. Entonces, pues no hay como tal un instructivo detallando específicamente, pero la comunicación es simple con respecto a cualquier, digamos, aplicación puntual que necesitemos trabajar. Por ejemplo, hay mucha información de cómo conectar Codesys con FluidSim. Es exactamente igual conectar Codesys con, en este caso, con Robotino View. Simplemente es alterar aquí, pues, el tipo de simulación, o por decirlo así, a qué controlador o a qué proceso se va a incorporar. En este caso sería Cyrus o Cosimir, que es el intérprete como tal de el OPC de Robotino View. Súper bueno, y nos vamos con una última pregunta que nos hace Pedro Fabián Cárdenas Herrera. Nos dice, ¿la versión demo tiene restringido el escenario? ¿Existe una versión académica que permita hacer diferentes ajustes a estos escenarios? Bueno, como lo comentaba anteriormente, hay una versión, digamos, esta es la versión demo que trae, como lo decía él, un escenario prediseñado. No obstante, versiones académicas, creo que la versión Pro únicamente está ligada a compra, ¿sí? O adquisición. Sin embargo, eh, pues se está buscando también hacer la apertura de este software para que puedan trabajar prácticas en este sentido. Sin embargo, pues digamos, algunas de las aplicaciones que yo he podido observar es con, a nivel de LabVIEW, se pueden generar de pronto entornos de modelos virtuales y he visto, digamos, aplicaciones en las cuales simplemente desde el Robotino View se genera un nuevo entorno para probarlo en LabVIEW y se hace comunicación casi que puntual del objeto, pues no a nivel de detalle así de render como aparece aquí, pero sí, digamos, observando los desplazamientos y demás del sistema. Para la versión demo, en este caso, no se puede hacer ningún tipo de modificación del entorno. La versión Pro sí permite todas las modificaciones, crear todos los escenarios que se quieran y demás. No sé si con eso resuelva la pregunta. Bueno, súper perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Albeiro. Hay algunas otras preguntas que también estaremos respondiendo a sus mails, por supuesto. Les agradecemos de nuevo por haberse conectado con nosotros en esta nueva sesión de Festo Virtual Training at Home, con esta temática tan interesante, con estas herramientas que por supuesto pueden extender ustedes para formación